Bueno, primero agradecer la oportunidad de estar aquí. Soy Mariano Fernández, vengo de A Coruña, de Marea Atlántica. Yo supongo que ya empezamos mal porque es la hora del café y y vais a oír hablar a un gallego con barba, gafas y que se llama Mariano. O sea, la cosa pinta horrible. Pero bueno, me pasa un poco a menudo. Además, había una presentación súper chula, pero hemos sido boicoteados por Bill Gates, el capital no descansa. Entonces, en vez de divertiros durante 10 minutos, os voy a aburrir mortalmente durante 10 minutos, ¿de acuerdo? El contexto es muy importante. El contexto no determina nada, pero lo condiciona absolutamente todo. Cada una de nuestras ciudades es diferente, tiene sus propias peculiaridades, el paisaje es distinto. Y aunque queremos crear cosas similares, lo tenemos que hacer de forma distinta, ¿no? Podemos tener un contexto maravilloso en el cual los movimientos sociales son proactivos, las asociaciones funcionan muy bien, hacen proyectos de innovación social, los partidos son permeables y reina la paz y el amor. O puede pasar que tenemos un entorno en el cual la sinergia más avanzada que podemos encontrar sea un líquen, ¿no? Y entre esos dos extremos nos vamos a tener que mover, ¿no? ¿Nosotros cómo empezamos? Nosotros empezamos con un diagnóstico. Llamamos a los movimientos sociales de la ciudad y hablamos con ellos a ver si había agua en la piscina a la que nos queríamos tirar. Resultó que había. Resultó que nos encontramos con activistas con experiencia, una larga trayectoria, con formación y sobre todo con actitud. Gente muy cabreada y con ganas de hacer cosas y dar el paso, salir de nuestras zonas de confort en los movimientos sociales y arriesgarnos a entrar en la institución. Claramente no sabíamos lo que hacíamos, pero los grandes cambios a veces son así. Claro, claro. Viene todo esto a que no hay recetas mágicas. Cada proyecto va a tener que encontrar su camino, aunque tengamos cosas en común. Para que os hagáis una idea ya, solo a nivel meramente cuantitativo. Con medio millón de personas menos que Barcelona, en Coruña, en la provincia de A Coruña, hay 93 municipios, que es lo que cabe aquí en uno. Evidentemente, las dinámicas van a tener que ser necesariamente diferentes. Nosotros, una vez hecha la hipótesis, lo que desarrollamos, una vez hecho el diagnóstico, desarrollamos la hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo era, vamos a desarrollar un proceso de confluencia liderado por la ciudadanía, las personas sin adscripción política previa. Y los partidos van a servir de motores auxiliares. Todo esto diciéndoselo más o menos a los partidos, ¿no? Porque estamos hablando de 2014, y en 2014 le decías a un partido, chicos, vais a ser los motores auxiliares, y decían, sí, ya. ¿Cómo empezamos? Pues de una forma similar, ¿no? Lanzamos un manifiesto firmado inicialmente por 99 personas, que simbolizaba el 99%, y nos fijamos el plazo de 2 meses para que lo validaran 2.500 personas. Hubo más de 2.500 insensatos e insensatas que lo hicieron y apostaron por el asunto. Esto nos lleva a la segunda fase, que también está condicionada por un contexto, que es el contexto de los partidos. En Galicia, ¿qué tenemos? Bueno, en Galicia tenemos una situación que Los pájaros de Hitchcock parecía un picnic, porque teníamos al Partido Popular en el Gobierno central, al Partido Popular en el Gobierno de la Xunta, al Partido Popular en la presidencia de la Diputación, al Partido Popular en el Ayuntamiento, al Partido Popular en muchos municipios legítimos, al Partido Popular en nuestra familia, al Partido Popular en nuestros amigos, y a poco que te despistes te sale un carnet del Partido Popular en la cartera. O sea, es un poco agobiante la situación, ¿no? ¿Cómo lucha uno contra eso? O sea, lo bueno es que tienes identificado al enemigo, sabes dónde está. En todas partes. Y por tanto, la posición de los partidos que luchan contra eso, digamos que muy fuerte no era. Había un componente de, no es por criticar, pero algo estaréis haciendo mal, ¿no? Los resultados de la confluencia pasa lo mismo que con todo lo demás. Los resultados de la confluencia son diferentes. A veces hay una gente más fuerte que se lleva el agua a su molino y a veces pues queda más repartido. En nuestro caso, pues nos trajimos el agua a nuestro molino, digamos, ¿no? Lo conseguimos, o se dejaron.
La palabra clave de esta segunda fase es generosidad. Les pedimos mucho y estuvieron a la altura. Nosotros organizamos una cosa que le llamamos Marea Viva, el campo semántico de lo náutico lo tenemos, nos lo sabemos de memoria. Hicimos una Marea Viva en la que decidimos los documentos base sobre los que íbamos a construir la cosa, ¿no? El aparato, que eran el código ético, era la forma de gobierno, un documento que no es del todo usual, no es del todo común, es qué va a pasar el día después, para no tener que decidirlo cuando ganas, sino tenerlo decidido de antes. Y me falta uno, el código ético, la forma de gobierno... y la metodología de primarias, algo poco importante. Sobre todo a los partidos no les interesa nada esta parte de la metodología de primarias. Hay algunas personas que estuvieron aquí, que estuvieron allí también, de ponentes, aprendimos un montón y fue donde se formalizó la confluencia. Y nos pusimos a trabajar en las primarias. Las primarias arrojaron un resultado en el cual, entre los 10 primeros puestos de la lista, Podemos se quedó fuera, que para nosotros era una gente enorme. ANOVA, que es el partido nacionalista de izquierdas que estaba integrado en la confluencia, colocó a una persona, Izquierda Unida colocó a otra persona. El primer mensaje que llegó a la gente de la candidatura ciudadanista no fue «Yupi, ganamos», fue «tenemos un problema». Era percibido como un problema. Evidentemente no nos pusimos en su lugar, que seguramente el análisis que nuestros compañeros y compañeras de los partidos hicieron fue «caray, qué débiles estamos, que llegan 4 que nadie conoce y nos barren», ¿no? Y nosotros dijimos «¿y ahora qué los ata aquí?». Porque igual les interesa irse por separado, ¿no? O sea, sobre todo en el caso de Podemos, que tenía un cartel en aquel momento tremendo. Estamos hablando de febrero de 2015, que nos pasaba lo mismo. A mí una vez me preguntó un periodista de La Voz de Galicia con toda su mejor intención, ¿y vais a tener candidato para presentar? Es que majetes sois. Y bueno, la verdad es que hicieron honor al acuerdo, cosa que yo creo que hay que poner en valor. Decíais que vosotros teníais a Ada. A nosotros nos apareció Xulio en el proceso. Para nosotros eso es muy importante, porque habréis notado que no tratamos en ese momento de Marea Viva la estructura. La estructura de Marea Atlántica es una estructura de aluvión y se crea desde la metodología. Tenemos la convicción firme de que si desarrollas metodologías tradicionales vas a tener resultados tradicionales. Entonces decidimos... a lo loco, vamos a innovar un poco. ¿Qué usamos y qué nos ha funcionado muy bien? La facilitación de grupos, ¿no? Trabajando muchos espacios. El espacio emocional no es el menor. Eso nos ayuda a tener grupos que son muy plurales, pero muy cohesionados, muy fuertes. De hecho, tan fuertes que cuando no hay castigo es cuando empezamos a generar problemas entre nosotros. Decimos, nos estamos aburriendo, aquí un poco de jaleo necesitamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa ahora con esta estructura de aluvión de la que si queréis luego podemos hablar? Que fue muy eficaz como maquinaria electoral, llegamos y ganamos, nos sirvió para llegar allí, para llegar a la institución, pero ahora encontramos que no nos sirve para estar allí. Porque los desafíos son completamente diferentes, aparecen cosas que nosotros no habíamos previsto en ningún momento, hay unas necesidades y se generan unas pulsiones que son completamente distintas y entonces ahora estamos en una fase de reevaluación, reinvención y a ver cómo lo hacemos otra vez. O sea, otro desastre potencial. ¿Qué pasa? Como la otra vez nos salió bien, a estas alturas tenemos confianza y yo creo que fuerza para hacerlo de nuevo.